cada uno, aún en este tiempo de enfermedad, de prueba, ver a la iglesia cuidando, amando, sirviéndose unos a otros. Y bueno, el Señor seguramente usó estas semanas en las vidas de cada uno. El domingo pasado terminamos con la carta de Segunda de Timoteo y hoy vamos a empezar una serie que vamos a estar estudiando durante el verano y les pido que abran sus Biblias en Salmos, capítulo 1. Porque aunque no vamos a estudiar todo el libro de Salmos, al menos no ahora, vamos a tomar durante el verano algunas semanas para comenzar un estudio en este libro que nos ayude a disfrutar de los tesoros que hay acá. En el transcurso de la historia de la iglesia, en algún momento he llegado a alguno de los salmos, en algún evento especial, en alguna actividad. El libro es tan rico que lo hemos tocado en alguna otra ocasión, pero me gustaría que gastemos algunas semanas en este libro, así que quiero arrancar hablando un poquito de este libro que es uno de los libros favoritos de los creyentes. No sé cómo es tu caso, pero en general los creyentes disfrutan muchísimo de ir a este libro. Ha servido para consolar, alentar y también expresar el gozo del corazón del pueblo de Dios a través de todos los siglos. Y algunos de los pasajes favoritos de los creyentes, algunos de los más conocidos, están en el libro de los Salmos. Y no es por casualidad que esto sea así. Este libro fue escrito, ahora vamos a ver algunos detalles particulares del libro, pero todo lo que aparece en este libro fue escrito para poder expresar del corazón del pueblo de Dios la adoración a Dios en una manera dirigida por Dios mismo. Porque este libro fue inspirado por Dios, pero a la vez fue dado por Dios para que el pueblo pueda hablarle a Él, con las palabras que Dios mismo puso en sus bocas para que ellos le hablen a Él. Este libro en eso es distinto a todos los demás. Todos los libros son inspirados, pero todos los libros que tenemos son inspirados en el sentido que Dios nos dio cada verdad que tenemos en esos libros, pero apuntan a instruirnos a nosotros. Estos libros no apuntan solo a instruirnos, estos libros apuntan a que sean nuestras expresiones de alabanza a Dios. La palabra Salmos es una palabra griega y este libro no se escribió en griego. Y la tenemos acá como el título porque en algún momento, en el 200 a.C., todo el Antiguo Testamento se tradujo del hebreo al griego y se formó lo que se conoce como la Septuaginta. Y esa traducción tuvo un impacto muy grande en la vida del pueblo de Israel y a partir de ahí en el resto de la historia. Así que los traductores le pusieron este nombre, que significa apretar. Viene de la idea de apretar la palabra salmos y viene del concepto de apretar cuerdas. El libro se llama así porque no es un libro de instrucción, como dije, son las letras de los cánticos del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel usaba estas letras acompañado de instrumentos. Usualmente eran instrumentos de cuerda. Todos sabemos, ¿no es cierto?, de David y el arpa que David tenía, que no era el arpa paraguaya, grandota, ni el arpa clásica de los conciertos, era un arpa de mano. Tal vez pueden googlearlo ahí y ver las fotitos, pero se tocaba de esa manera, pasando los dedos sobre las cuerdas. Y David fue el que más salmos escribió y la mayoría de estos salmos se escribieron pensando en que se toquen con este instrumento. Al final de los salmos tenemos un llamado al pueblo de Dios a alabar a Dios con todos los instrumentos que hay. Y menciona ahí los instrumentos no solamente de presión, sino los instrumentos de golpe, los instrumentos de metal
que se golpean, de percusión. Así que en realidad estos cánticos iban acompañados de toda clase de instrumentos. En el hebreo, el título, en realidad no tenía título este libro en el libro de los judíos originalmente. Por eso es que después se le colocó este título. Pero en algún momento llegó a conocerse como el libro de las alabanzas. Y lleva más o menos este mismo concepto. Estas son canciones del pueblo de Israel. Este es el himnario. Así que hoy nosotros abrimos el himnario para estudiar la verdad de Dios. Y esto es algo asombroso, viendo cómo las canciones de nuestro tiempo se van diluyendo y van perdiendo contenido. Muchas de las canciones más populares de nuestro tiempo son canciones que no dicen casi nada. Si vos le sacás toda la música y te quedás con solamente la letra, muchas veces tenés una misma frase repetida 30 veces. Claro, esa misma frase ambientada con ciertos tonos musicales que están diseñados para producir ciertas emociones, te hacen sentir que estás alabando al Señor. Pero en realidad lo que está pasando ahí está muy lejos de lo que es bíblicamente alabar al Señor. La alabanza bíblica está arraigada en los pensamientos en cuanto a Dios, la verdad de Dios que Él mismo dijo de sí mismo. Y esa verdad de Dios va forjando después los sentimientos que producen en el corazón de un hombre que ama a Dios y que quiere vivir para la gloria de Dios. Y después induce las acciones, la obediencia a ese Dios. Entonces, cuando estudiamos el himnario del pueblo de Israel, nos quedamos asombrados de la profundidad de estas canciones. Y no podríamos esperar nada menos. Dios mismo es el autor de estas canciones. Ahora, bueno, Dios es el que movió a todos los que escribieron estas canciones, pero hay algo más de los Salmos. A diferencia de otros libros, este libro lo escribieron muchas personas. En la mayoría de los libros tenés un autor. Estudiamos la carta de Pablo, por ejemplo, y estudiamos su situación, cuando él escribió ese libro. Pero cuando vas a estudiar los Salmos no podés hacer eso porque lo escribieron muchos autores. Y se escribieron en un periodo de casi 1000 años. O sea, el primer salmo de todos lo escribió, el primero que tenemos en este libro, lo escribió Moisés, que vivió en el 1400 a.C. Y el último salmo es un salmo que se escribió después del regreso de Israel, después de la cautividad en Babilonia. O sea, en el 450 a.C. Entonces, casi 1000 años desde que se escribió el primero hasta que se escribió el último. En esos 1000 años pasaron muchas cosas. Cada salmo está rodeado de un contexto distinto, de una persona distinta a otras, con características distintas, en un contexto distinto, en un punto de la historia de Israel distinto. Así que parte de estudiar los salmos es tratar de reconocer en ese salmo ese contexto de ese salmo en particular. Hay algo más que tenés que saber en cuanto a este libro. Si bien estos salmos se fueron escribiendo con el paso del tiempo, no se agruparon, sino hasta mucho tiempo después. Si vos mirás con atención tu Biblia, el libro de los Salmos, vas a notar que en algunos salmos tenés un título que dice Libro 1. Un poco más adelante tenés otro Libro 2. Y así hasta llegar al Libro 5. Y sí, en realidad llamamos los salmos un solo libro, pero es en realidad la unión de 5 libros. 5 libros que contienen canciones de diferentes épocas de la historia de Israel que se compilaron en diferentes momentos. Los 5 libros no se armaron en el mismo momento, no lo armó la misma persona, ni en la misma época, sino que se armaron en diferentes etapas. Lo que vamos a hacer esta mañana es comenzar con el primer libro, el Salmo 1, vamos a estudiar esta mañana, y este libro fue compilado en el tiempo del rey David. Si bien el primer salmo se había escrito casi 500 años antes,
época de Moisés, en el tiempo de David, David puso mucho énfasis en la vida del tabernáculo. Cuando vos lees su historia, te das cuenta cuánto amaba David ese lugar, cuánto amaba los elementos sagrados, cuánto amaba las fiestas solemnes del pueblo de Israel y qué tan importante eran para él y cuánto él creía que esto era central para la vida del pueblo de Dios. Y David fue el que tuvo en su corazón el poder construir ese gran templo que Dios no le permitió, y después Salomón fue el que lo construyó. Pero aunque David no pudo hacer eso, David sí se ocupó de que la vida espiritual del pueblo de Israel pueda ser una vida ferviente. Y una de las cosas que David trabajó arduamente es en el área de la música. David nombró más de 280 músicos que servían en el tabernáculo y alrededor de las fiestas de Israel. De esos músicos, hay algunos de estos músicos muy famosos. Claro, no famosos para el mundo secular, pero para la historia de Israel. Algunos de los músicos que David nombró como músicos terminaron escribiendo muchas de las canciones inspiradas que tenemos en el libro de los Salmos. Por ejemplo, vas a encontrarte con Asaf, vas a encontrarte con los hijos de Coré. Varios de los músicos que después aparecen acá como autores de algunos de estos libros fueron señalados por David en esa función. Es que David entendía el valor que tenía la adoración a Dios y la alabanza. Él era un músico y él compuso muchísimas canciones. Por lo menos 70 salmos escribió David. Tal vez más, porque hay algunos que son anónimos, que no tienen el título arriba y entonces no podemos asegurarlo. Pero probablemente muchos más hayan sido de David. Por ejemplo, este libro, esta sección que vamos a arrancar ahora, contiene en su gran mayoría salmos de David. El primero es un salmo que no lleva título y es un salmo anónimo. Cuando hablo de títulos, mira, si prestás atención, en el Salmo 3 vas a ver que hay un título más grande y uno más chiquito seguramente en tu Biblia, ¿no? El título más chiquito que dice Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo, ese título, no lo escribió David a ese título, pero se escribió en el tiempo en que estos libros se compilaron. Y son parte del contenido de estos libros. Por eso muchos comentaristas entienden que estos títulos que aparecen ahí son inspirados como el texto mismo. Porque cuando mucho más adelante Pablo habló, dijo, toda la escritura es inspirada por Dios, esa expresión incluía los títulos que estaban colocados en la escritura a la que Pablo se estaba refiriendo. Entonces, hay otros autores que prefieren no tomarlos como inspirados, pero sí son confiables. Son detalles que son importantes para entender este salmo. Hay unos salmos que no tienen estos títulos. Por ejemplo, el que vamos a estudiar hoy, el Salmo 1, no lo tiene. No tiene el autor, no tiene la circunstancia en que se escribió este salmo, ni tiene los detalles de cómo tocar este salmo. Hay varios de estos himnos. Por ejemplo, mirá el 4. Al músico principal, o sea, este salmo está escrito para que el que está coordinando la orquesta lo pueda usar. Y se le entregó a él sobre Nejinot. ¿Qué significa sobre Nejinot? Bueno, esa es una instrucción al músico para saber cómo tocar esta canción. Hoy no nos sirve de mucho porque no veo do, re, mi, fa, sol, la, si, no veo ninguna nota ahí. Pero en ese momento, esa era la instrucción que él necesitaba para saber cómo interpretar este salmo. Entonces, en alguno de estos títulos, vos vas a ver quién lo escribió, en qué circunstancias se escribió y detalles de cómo se tiene que cantar este himno. Estas canciones fueron muy
especiales para la historia de la nación de Israel. Se cantaban en diferentes momentos. Había algunas de estas canciones que se cantaban en las fiestas nacionales. Ustedes se acuerdan que todos los años el pueblo de Israel se reunía para algunas fiestas y estaban todos juntos en Jerusalén adorando a Dios. Y algunas de estas canciones se guardaban para ese momento, en ese lugar. Otras canciones se usaban cuando la nación estaba pasando un tiempo de angustia nacional, o un grupo, y estas canciones se cantaban como un lamento grupal. Otras de estas canciones, sácalo así no se vuelan, bájalo directamente. Gracias, Nilda. Otras canciones me parece que igual se va a volar. Sí, llévatelo a tu sillita con vos, gracias, Nilda. Otras canciones se usaban para que la gente personalmente tenga que cantar en momentos especiales de su vida. Había canciones que tenían que ver con la adoración personal a Dios, con la gratitud personal a Dios y con el dolor personal, por las situaciones propias que vivía cada persona. Pero lo que tenés que pensar es que la nación de Israel era un pueblo que cantaba mucho. Si vos hubieses participado de la vida de la nación, hubieses visto cuánto se cantaba. La gente en el día a día tarareaba, cantaba estas canciones, en los eventos, en las reuniones. Y, por ejemplo, hay una serie de canciones que están ahí al final del libro que se usaban cuando el pueblo iba hacia las fiestas por el camino. Y siempre fue muy, muy especial imaginarme esa escena. Miles de personas caminando en medio del desierto por las montañas, todos juntos, entonando estas canciones de confianza en Dios, de dependencia de Dios, y lo que eso producían en todo el pueblo. Como decía Cristian, la forma en la que ellos se instruían unos a otros, se alentaban unos a otros con esas canciones. Así que de esta manera se usaron. Estas canciones no fueron escritas solamente para que alguien en algún momento las analice de forma técnica y explique cada expresión. Estas canciones fueron diseñadas para mover todo el ser, para impactar la mente de estas personas, para mover las emociones y dirigir la voluntad. Y sé que para nosotros es difícil trasladarnos a ese mundo en nuestra mente y poder sentir todo el impacto de estas canciones. Y por eso es que yo voy a explicarte algunos detalles y quiero mostrarte a qué está apuntando el autor con estas canciones. Pero quiero que entiendas cuál es el fin, a dónde están apuntando estas canciones. Vamos a estudiar, a leer el Salmo 1. Y antes de leer el Salmo 1, quiero que sepas que este salmo está ubicado acá intencionalmente. No fue el primero que se escribió este salmo. Ya les expliqué, esto se compiló mucho tiempo después. Pero los que compilaron estos salmos creyeron que este salmo iba a marcar el tono de todo el libro. Es como el prefacio para todo lo demás que se va a decir después. Es más, hay un texto en el libro de los Hechos donde se menciona una frase del Salmo 2, que tenemos, lo vamos a estudiar ya, y dice que esto lo dijo David en el primer salmo. Y no fue un error del que estaba escribiendo eso, porque Israel consideraba el Salmo 2 el primer salmo. Y el Salmo 1 no es uno más de todos. El Salmo 1 es el corazón de todos los salmos. El Salmo 1 es el prefacio a todos los salmos. Es el que marca el tono, el propósito de todo lo demás que vas a estudiar. Por eso es tan importante este salmo. No hay otro salmo más importante que el Salmo 1 en este sentido, ¿sí? Vamos a leerlo después de esa introducción. Ahora sí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La estructura del Salmo es muy simple. Vos notás, tal vez en tu Biblia, que hay una separación un poquito más grande entre el versículo 3 y 4. Y eso es para señalarte que hay dos estrofas en este Salmo. Es una canción con dos estrofas. Y tiene dos conceptos el Salmo, y todo gira en torno a una gran idea. El título del mensaje de hoy es Dos caminos y dos destinos. Dos caminos y dos destinos. Vos notaste cuando lo leí, es bastante claro que van a usar en los primeros 3 versículos, se va a hablar del primer camino y el destino a donde se dirige ese camino. Es el camino del hombre justo. Y en el versículo 4 vas a ver el camino de los malos. Y yo voy a tomar ahí en los versículos 5 y 6, el versículo 5 comienza con un por tanto, que da la idea de una conclusión. Y esto va a ser un tercer concepto que vamos a ver, donde se va a hacer una conclusión final. Así que dos caminos y dos destinos. Este salmo tan importante para la historia de la nación de Israel señala un hecho, una verdad, que es la que toda persona tiene que entender para poder entender de qué se trata esta vida. Y es que en esta vida, en este mundo, solo hay dos clases de personas. Nosotros podemos mirar el mundo y categorizar a las personas de diferentes maneras, pero Dios ve solamente dos clases de personas. Aún en esta iglesia, en este mismo momento, los que estamos acá adentro, los que están escuchando, podrían dividirse en estos dos grupos de personas que van caminando en dos caminos distintos, dirigiéndose a dos destinos totalmente opuestos, contrastados. El contraste no podría ser más claro y más radical. A la vista de las personas esto puede pasar desapercibido, pero delante de Dios esto es sumamente claro. Y lo que ahora es real y Dios ve, un día va a ser evidente y todos lo van a ver. Pero toda la humanidad está dividida en estos dos caminos. Así que vamos a ver el primero. Los dos caminos. El primer punto es el camino de la justicia. Le puse así el primer punto. El camino de la justicia lleva a una vida de gozo y fruto. Una vida de gran gozo y mucho fruto. El camino de la justicia lleva a una vida de gozo y fruto. Empieza el Salmo con una palabra que se va a repetir muchas veces en el libro de los Salmos. Y es la palabra bienaventurado. Por cómo está dicha esta palabra, tenés que leerla con signos de exclamación. Esta es una palabra que está puesta de tal manera que vos veas una expresión de clamor, de exaltación. ¡Oh, qué feliz! ¡Cuán dichosos son! El mundo habla de la felicidad. El mundo valora la felicidad y pone la felicidad como una de las prioridades más grandes de la vida. Que cada persona pueda buscar la felicidad es uno de los derechos que se promueven. Ahora, ¿qué es la felicidad verdadera? ¿Cómo se define? ¿Qué contiene la felicidad verdadera? Bueno, el mundo tiene sus propias definiciones de qué es una persona feliz. La palabra bienaventurado, en realidad, cuando vos decís la palabra feliz, no le estás haciendo justicia a lo que esta palabra significa, porque es no solamente una sensación, sino una realidad. Es una persona en donde todo en su vida
tiene la aprobación de Dios y por eso hay una vida satisfecha, completa, gozosa en todo lo que hace, en cada momento, en todo lo que pasa en su vida. Eso es una persona bienaventurada. El mundo no entiende lo que es la bienaventuranza. El mundo daría cualquier cosa por un minuto de esta realidad. Lo único que puede aspirar el mundo es al placer que producen las cosas de este mundo, las circunstancias de este mundo, por un instante. Pero de lo que está hablando acá este salmo es algo que va mucho más allá de esto. Es el equivalente en el idioma griego, es la misma palabra que usó Jesús en el Sermón del Monte cuando habló de las bienaventuranzas, la persona verdaderamente dichosa y feliz. En este salmo se describe a la persona feliz como la persona que es feliz porque él no está asociado con los malos, va a decir. Ahora, en un instante lo vamos a mirar. Va a decir que esta persona es feliz porque va a encontrar gran deleite y gozo en la sabiduría de Dios, que le va a dar las herramientas para vivir una vida sabia en todas las áreas. Esta persona va a ser feliz, va a decir este salmo, porque todo lo que pasa en su vida va a guiarle a la bendición de Dios. Todo lo que pasa en su vida va a tener éxito. Esta persona va a ser feliz porque su vida no está en peligro. No hay posibilidad alguna de fracaso, sino que al final, en el balance final de su vida, todo, cada cosa que pasó en su vida, todo fue éxito. Ahora lo vamos a ver. Esta es la persona feliz, según las Escrituras. Bueno, y hay algo más. El último concepto que vamos a ver, esta persona es súper feliz porque esta persona no va a perecer junto con el malo. Esta persona, más bien, va a perpetuar este estado de bendición por toda la eternidad. Esto es una persona dichosa. Esta es una persona feliz. ¿Quién va a ser feliz? Bueno, va a ser bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Quiero hacer una aclaración, porque hoy vivimos en una época de gran confusión. Y hoy, ¿no es cierto?, tenés a las personas que ponen este énfasis, ¿no es cierto? Dice hermanos y hermanas. ¿Por qué? Bueno, hace algún tiempo atrás no hacía falta decir la palabra hermanas, ¿no? Porque la palabra hermanos incluía a hombres y a mujeres. Y hoy parece que no es suficiente decir la palabra hermanos porque hay una lucha que de forma totalmente necia está tratando de redefinir algunas de estas verdades que han sido parte de la comunicación de todos los tiempos. Vos lees acá en tu Biblia que dice bienaventurado el varón. Esta expresión que aparece en este salmo no está diciendo que las mujeres no están incluidas en este principio que se va a hablar acá. La palabra que se usa es una palabra que tiene un alcance universal. La palabra no hace ninguna distinción entre géneros, hombre o mujer, no hace ninguna distinción entre épocas, pasado, presente y futuro, no hace ninguna distinción de edades, niños, bebés, jóvenes, adultos, no hace ninguna distinción social, ricos, pobres, racial, blancos, negros, ninguna distinción. Esta palabra es una palabra universal que se refiere a cualquier persona y se refiere a vos y a mí sin ninguna distinción. Esta es una palabra amplia. Y este varón, en realidad, aunque es amplia, va a estar definido este hombre o esta mujer, este ser humano. Este hombre lo vamos a llamar, pero ustedes entiéndanme, estoy pensando en cualquier persona, en cualquier sexo, cualquier característica. Este hombre va a estar definido acá. Entonces, si bien la palabra primero hable el abanico para todos, después nos dice quién es específicamente el que va a tener esta bendición.
Y ahí sí se vuelve muy estrecho. Porque la persona que va a describir acá no es la regla en nuestro mundo. Como dijo un autor, es uno entre mil. Es la persona que vive su vida tal como Él fue creado para vivirla. Y por eso Él va a disfrutar de la satisfacción y de la plenitud de esa vida al máximo. Y de Él se va a hablar ahora. ¿Quién va a ser súper feliz? Se van a dar dos descripciones, dos características, una negativa y una positiva. Se va a hablar de lo que Él no hace y de lo que Él sí hace. Primero arranquemos con la negativa. La descripción del justo comienza con: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Tenés que notar en estos tres conceptos que hay un camino descendente. ¿Sí? Este camino descendente lo que te va a mostrar es la forma en la que el pecado va obrando en la vida de las personas y la profundidad a la que lleva el pecado. Va mostrando cómo progresa la asociación de una persona con el pecado que termina destruyéndole completamente. Vos lo notás, primero la persona está andando, después se para y se queda y después se sienta en el lugar de estas personas. Así que un hombre justo es el hombre que va a disfrutar de todas las bendiciones de esta vida y las que Dios da. Se caracteriza por no asociarse a ese camino decadente y destructivo del pecado. Los tres conceptos, fíjate, arranca primero el hombre que no anduvo en consejo de malos. Esta palabra, que no anduvo en consejo de malos, está haciendo referencia a la forma en la que este mundo piensa, en cómo entiende la vida, en cómo entiende al hombre y su camino. Dios es verdad. Satanás es el padre de toda mentira. Y Satanás crea constantemente toda clase de sistemas que son contrarios a la verdad de Dios para guiar al mundo, al hombre, a alejarse de esa verdad. Él tiene muchos caminos. Él tiene muchas formas en las que él va a engañar. Y el mundo va creando sus propias filosofías, sus propios argumentos, sus propios marcos de referencia para entender al hombre, su comportamiento, sus derechos, sus propósitos, sus relaciones. Y el hombre va creando esos consejos. La palabra consejo acá no es solamente la persona que se acerca a hablarle. La palabra consejo es una idea más grande. Son esas formas de pensar. Esas formas de pensar que el mundo tiene. El hombre que va a ser feliz va a ser el hombre que va a vivir de acuerdo al diseño de Dios. Para vivir de esa manera, este hombre va a ir en contra de todo ese pensamiento humano, secular, contrario a la verdad de Dios, que guía hacia la rebeldía y el pecado. Todo el tiempo estamos bombardeados por esto. Nosotros vivimos en este mundo y es inevitable estar en medio de este mundo. Ahora, ¿quién va a ser el hombre dichoso? Es el hombre que no va a andar o no va a abrazar, a recrearse, a aceptar esas estructuras de pensamiento. Es un hombre que no va a ordenar su vida de acuerdo a los principios que este mundo afirma, sino
de acuerdo a otros principios que va a explicar ahora en el versículo más adelante. Mira, hay algo que me faltó decir. Estas palabritas en español, nosotros tenemos el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo, ni se ha sentado. Las tres palabras están como en tiempo pasado. En el idioma hebreo, el sentido de estas palabras no es solamente pasado. Tenés que pensarlo como algo pasado, presente y futuro. Esta es una persona que nunca abrazó estos pensamientos, no lo hace en el presente, ni nunca lo va a hacer, porque su inclinación está totalmente volcada a otro principio que vamos a ver en un momento. Esto es algo que no tiene nada que ver con él. Es una persona que rechaza por completo todo ese pensamiento humanista. ¿Saben que hay cristianos que piensan que se pueden combinar las filosofías humanas con las doctrinas bíblicas? Y crean toda clase de opciones para tratar de atraer al mundo y mostrarle lo inteligentes que somos. Nosotros también afirmamos lo mismo que ellos. Nosotros hemos hablado acá en la iglesia de el daño que hace al mundo en nuestro tiempo la psicología. Y hemos hablado de cuántos cristianos en nuestro tiempo parecen querer encontrar un término medio. Y por un lado están escuchando un sistema humanista que tiene al hombre como centro, que define de una manera contraria a la de Dios cuál es el problema del hombre, y que entonces le prescribe al hombre una solución que es totalmente contraria a la bíblica. Entonces le dice al hombre el problema está afuera, le dice al hombre vos sos la víctima de las circunstancias, le cambia al pecado el nombre para llamarlo enfermedad. Y entonces la escritura tiene un marco de referencia totalmente contrario. Y este pasaje nos está diciendo, va a ser súper feliz la persona que nunca abrazó, no lo hace, ni nunca tomará los marcos de referencias con el que el mundo piensa. No anduvo en consejos de los malos. El segundo paso, ni estuvo en camino de pecadores. La expresión camino se usa muchas veces en los Salmos y en el Antiguo Testamento para hablar de la conducta de una persona. O sea, el creyente es una persona que no está buscando en el mundo las respuestas que le dirijan a cómo tiene que pensar y actuar. Pero es una persona que tampoco va a avanzar, después de ser influenciado por el mundo, a practicar lo que el mundo practica. No se siente feliz y gozoso practicando todas las formas en las que el mundo está buscando la felicidad o la satisfacción. La expresión acá, los caminos, está en plural. La idea del camino se está refiriendo a todos los caminos que el hombre sin Cristo trata de crear para encontrar una alternativa al camino que Dios designó. Son los caminos que él busca para satisfacer su propio corazón, como el centro de su propia vida. Y todos los pecados están incluidos ahí. Los caminos de los pecadores son muchos. Para un pecador, el camino que él elige es el camino del alcoholismo. Para otro pecador, el camino que elige es el camino de la avaricia. Para otro, el camino de la fama. Para otro, son todos caminos distintos. Pero son caminos que son parte de un sistema que funciona con una estructura de pensamiento, de lo que tengo que pensar de mi vida, de los propósitos de mi vida, que es contrario a Dios. Y por eso estos son caminos de pecadores. La palabra pecador es la más común que usa en el Antiguo Testamento para hablar de personas que no alcanzan el estándar de Dios, que fracasan en cuanto a la justicia que Dios demanda. Y entonces toda su vida es un fracaso. Todo el tiempo están incurriendo en pecados que van a ser juzgados por Dios. Todos estos son los caminos de los pecadores. Y el último, ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
Esta expresión silla puede tener varias connotaciones, pero una que tal vez es la que está pensando acá, el que se siente en la silla es la persona que está en autoridad, es la persona que se volvió el referente. Entonces, fíjate el camino de cómo va obrando el sistema en la persona. El sistema arranca atacando tu mente, llevándote a pensar de cierta manera. Y después te atrae a una conducta, una forma de vida que viene a partir de esa forma que ellos mismos te indujeron. Hasta llevarte a ser a vos mismo un referente de este sistema que va a guiar a la destrucción a muchos más. Y vos ahora sos parte de todo este grupo de personas de las que este hombre, el hombre feliz, no quiere tener nada que ver. La expresión los escarnecedores está hablando de burladores. Estas son personas que se burlan de lo sagrado. Sus palabras, su conducta, su actitud muestra el menosprecio que ellos tienen por Dios y su palabra, por la justicia de Dios, por la verdad de Dios. Eso es lo que marca el mundo allá afuera. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y entonces son burladores, unos en una forma más abierta y otros en una forma más disimulada. Pero estos burladores, estas personas que no temen a Dios, son las que se está describiendo acá. Y él no se ha sentado. Esta expresión termina, ¿no es cierto?, mostrando esta distancia que esta persona ha puesto. Ahí en Judas, versículo 23, se enfatiza esta distancia. Cuando habla del peligro de los falsos maestros, donde en algunos casos nosotros vamos a poder rescatarles del error, pero en otros casos hay que rechazar aún la ropa contaminada por su carne, dice. Judas trata a estos hombres, a estos maestros del mal, como si fuesen a ser personas leprosas, de las que tenés que correr y huir y no querer tener nada que ver, si es que vos vas a vivir una vida bienaventurada. Ahora, ¿cómo uno esto con el llamado que Dios nos ha hecho a ir a este mundo con el Evangelio? Porque esa es la gente que hay en el mundo. Si yo voy a compartirle el Evangelio a alguien, tengo que estar con esa persona. Voy a ir a mi lugar de trabajo y voy a charlar con esta persona, porque quiero que esta persona vea a Cristo en mí. Ahora, yo sé que esta persona está caminando en un camino de rebelión a Dios y es la que se está describiendo acá. ¿Debería verlo como un leproso del cual salir corriendo o no? Bueno, claro, este pasaje no está negando este llamado que el Señor nos ha hecho, pero una cosa es ir al mundo a rescatar, a abrir los ojos de los que están en tinieblas y que el Señor puede usarnos como un instrumento para trasladarnos del reino de las tinieblas, trasladarlos al reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso es una cosa, pero otra cosa es recrearnos con ellos, es compartir con ellos, es asociarnos con ellos. Y muchos textos hablan de que esto es imposible. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo Cristo con Belial? No hay ninguna relación. Pero este es el camino que va llevando el engaño sutil del pecado. Lo que comienza con una simple relación casual se termina convirtiendo en una asociación profunda en la que me estoy identificando con esta persona y su vida y su conducta, y ahora siendo parte del sistema que guía a la rebeldía contra Dios. Bienaventurado el que nunca estuvo en ese camino. Y no lo está, ni nunca va a entrar en ese camino. Sino que, versículo 2, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este es el lado positivo. El hombre justo, bienaventurado, se va a conocer por lo que él no se quiere asociar y también por aquello que define qué es lo que él va a amar y abrazar. Entonces, el versículo 2 va a decir que la delicia de este hombre está en la ley de Jehová. Y vos notás ahí el concepto de deleite. No tiene que ver con
responsabilidad. O sea, este hombre no abre su Biblia porque está obligado a hacerlo. No es que otros lo obligan a hacerlo, y aún no es él mismo que la abre simplemente por un sentido de deber. Lo que está hablando acá es otra cosa, no es solo deber, es deleite. El hombre que va a ser bendito es el que desea, más que nada en este mundo, más que todo el sistema, las filosofías, los caminos de este mundo, lo que desea es estar con la palabra de Dios. Él quiere impregnar su alma más y más de los pensamientos de Dios, para que estos den forma a todo lo que él va a creer y a hacer. ¿Cómo llegó esta persona a este estado? El Salmo no lo explica, pero vos te das cuenta de que esta persona no está acá por sí sola. Porque el Salmo empezó hablando de todo ese sistema, de toda esa corrupción, de la dirección en la que todo se dirige, pero en medio de todo ese desierto hay una persona que va en la dirección opuesta. Que en vez de recrearse y deleitarse con toda la vanidad y con todo el engaño de este mundo, él tiene todo su corazón puesto en un solo punto, en el Señor y en su palabra. Él quiere honrar al Señor, él quiere vivir para la gloria de Dios y por eso se aferra a la palabra, desea la palabra, busca la palabra. Claramente, esto es una obra que Dios ha hecho en el corazón de esta persona. Y lo vamos a ver hacia el final. Pero ahí en Proverbios capítulo 3, versículo 13, dice algo también que va en esta misma línea. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que se puede desear no se puede comparar a ella. Este hombre ha entendido de que no hay nada más valioso en el mundo que la palabra misma. Ahora, quiero que entiendas algo de esta expresión. Lo que está diciendo acá el salmista no es que este hombre se deleita en el fruto que la palabra va a tener. Está diciendo que se deleita en la palabra misma. Esa palabra que ha sido implantada en su mismo ser y que ahora él está recibiendo con gozo. Él se deleita en ella. La expresión que usa, en lo que se deleita, es en la ley de Jehová. Claro, en este tiempo, en el tiempo del rey David, la Biblia consistía básicamente de el Pentateuco. Ese era el texto que era considerado la ley de Dios. Con el paso del tiempo, sería largo explicar cómo fue el proceso, pero el pueblo de Dios reconoció escritos que estaban a la altura del Pentateuco, en el sentido que fueron dados por Dios tal como lo fue el Pentateuco. Y hoy nosotros tenemos esta colección de 66 libros, que son las palabras de Dios. Y entonces lo que está diciendo el Salmo, cuando habla de la ley de Dios, está hablando de todo lo que Dios ha dado, la palabra de Dios, que hoy para nosotros incluye todo, incluye los 66 libros. Ahora, el hecho de que lo llame la ley muestra la actitud que el hombre de Dios tiene hacia esa palabra. La palabra de Dios es la autoridad, son los mandamientos. Nosotros nos regimos de acuerdo a este texto. Entonces este hombre se deleita en esa ley. Y en esa ley es tanto su gozo, es tanto su placer, que él no la quita de su mente ni un momento. Por lo tanto, él en su ley medita de día y de noche. La palabra meditar acá es la palabra susurrar. Es que en el mundo antiguo, el concepto meditar no era una actividad silenciosa. Era una actividad que incluía un murmullo.
Por eso la palabra acá es, medita, es el que susurra. Agustín, el teólogo del siglo IV, tradujo este texto y usó la palabra conversar o charlar acá para traducir esta expresión meditar. O sea, esta persona que va a ser grandemente bendecida es una persona que ha puesto alto en su vida el valor de la palabra y que él dedica su tiempo a indagar en la palabra, a entenderla, a conocerla en todas sus formas posibles. Es como la vaca que está masticando el pasto y rumiándolo una y otra vez. Esta persona quiere sacar todo lo que ese texto tiene, hasta la última gota de verdad que viene de parte de Dios. Él la quiere entender. Y para eso él sigue caminando y andando durante su vida, procesando esa información. Y en un momento él se sentó, la estudió, la aprendió, pero después el resto del momento estuvo en su mente y todo el tiempo en su boca. Y habla, ¿no es cierto?, de día y de noche para hablar, ¿no es cierto?, es continuo, es todo el tiempo. El Salmo 119, todo el Salmo 119 está destinado a exaltar el lugar que la palabra tiene en la vida del pueblo de Dios. El versículo 97 dice así: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Podés decir vos, junto con el salmista, esto: que la palabra de Dios es eso para vos. Porque el Salmo 1 dice que esta primer persona, esta persona que va a ser grandemente bendecida, que va a tener este sentido de plenitud, de estar satisfecho y que todo va a ser prosperado en su vida, es esta persona que por un lado rechazó el pensamiento del mundo, pero por el otro lado se dedicó con todas sus fuerzas a absorber la palabra de Dios con todo su corazón, porque la ama, porque la desea. Entonces, acá se describe quién va a ser el feliz y después se va a hablar del resultado de esta vida en justicia que va a vivir este hombre de acuerdo a la palabra. En el versículo 3, mirá el resultado de esta persona. Va a dar un ejemplo, una comparación para ayudarnos a entender el cuadro de qué tanto impacta la vida de una persona vivir de esta manera. ¿Cuánto afecta a una persona poder amar la palabra y vivir de esta manera en relación a la palabra? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Más adelante va a ser un contraste con el impío, el malo. Cada una de estas expresiones después las va a contrastar, pero fíjate acá arranca. ¿Cómo va a ser esta persona? Va a ser como un árbol plantado. Después voy a hablar del impío. El impío es como uno que se lo arrastra el viento. Pero la idea de un árbol plantado, en contraste con ese que se va a arrastrar, va a ser arrastrado por el viento, es una persona que está firme. Esta es una persona que pase lo que pase, él está arraigado. Van a venir vientos de diferentes lugares, de diferentes magnitudes, el clima va a cambiar, pero él está plantado junto a corrientes de aguas. La palabra junto es en realidad la palabra sobre las corrientes de aguas, y corrientes está en plural, hablando de que este árbol que está describiendo acá, que él quiere que vos te imagines, no es un árbol que está en el medio del desierto y pasa un arroyito al lado y él manda las raíces tratando de sacar algo de agua de ese arroyito. Más bien es la idea de un árbol que está en el medio de un huerto, que ha sido cuidadosamente diseñado para que los surcos lleven el agua a todo el huerto.
para que constantemente esté lleno, inundado ese huerto por todos lados de este agua que va a nutrir, que va a permitir que todo florezca. Es este árbol plantado junto o sobre, alrededor de muchos arroyos de agua. La imagen que está dando es que la palabra de Dios es para el alma del hombre justo lo mismo que es para ese árbol tener todos esos arroyos a su alrededor constantemente. Lo que va a hacer es que esta persona florezca, y ahora lo va a describir en cómo va a suceder esto. Pero la palabra de Dios es la vida del pueblo de Dios. No hay forma de crecer sin la palabra de Dios. Tu vida espiritual va a estar marcada por tu amor a la palabra de Dios, por tu diligencia en conocer la palabra de Dios y en vivir la palabra de Dios. El que se deleita en gran manera, él es como ese que está en medio de todo ese huerto lleno de humedad, con todas las condiciones. Y la palabra de Dios es así. Hoy escuchamos, la palabra de Dios es suficiente. No hay nada que no esté en la palabra de Dios. Para todas las áreas de la vida, para todos los momentos de la vida. Es suficiente y es abundante. Nunca va a ser escasa. Dios no da con un corazón mezquino. Es abundante, un árbol en medio de esto. Esta misma expresión está en Jeremías, capítulo 17, versículo 7. Mira, te la leo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es totalmente ajeno a todo el entorno, no importa lo que pasa alrededor. Él está en medio de las corrientes de aguas, tiene todo lo que necesita. ¿De dónde lo saca? De la palabra. ¿Sí? En la que él se deleita en gran manera. Y entonces ese árbol va a dar su fruto en su tiempo. Nadie va a quedar decepcionado como el Señor que fue a esa higuera y era estéril y no había nada que buscar. Porque este árbol, cuando llegue el momento, y es en su tiempo, el fruto va a venir. Y claro, hay tiempos, hay épocas, hay temporadas, tal como sucede con el árbol, así con la vida espiritual. Pero podemos esperar que el fruto que fue diseñado por Dios, planeado por Él para este árbol, va a surgir, va a salir. Y el fruto tiene que ver con la trascendencia de una vida, ¿no? Que su vida va a servir para algo provechoso. Y este va a tener un fruto para sí mismo y para otros perpetuo. Entonces, su fruto lo da a su tiempo y su hoja no cae. El árbol nunca se ve raquítico, seco. Aún en el invierno, árboles que están vivos, uno los ve de esta manera. Pero esta persona, pase lo que pase a su alrededor, lleguen las pruebas que lleguen, vos mirás a esta persona y esta persona está con todo su follaje. Está lleno de ramas, de hojas y de fruto constantemente. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Esta persona no vive en este mundo, no sabe lo que está pasando, no sufre las heridas, los ataques, no pasa las pruebas que nosotros pasamos, no sufre las enfermedades. Claro que sí. Pero es un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y entonces es un árbol verde, lleno de hojas, lleno de frutos. Y ahora deja la analogía del árbol y vuelve a hablarnos de la persona y nos cierra con esta conclusión. Y todo lo que hace, prosperará. Todo lo que hace, prosperará. La palabra prosperar tiene el sentido de tener éxito, lograr el objetivo, avanzar o tener ganancia, lograr el resultado deseado. Todo lo que este hombre hace va a llegar a una culminación exitosa. Ahora vos decís, Matías, pero hay gente que ama a Dios, que se deleita en su palabra y que
que están sufriendo. Hay enemigos, pensá en el apóstol Pablo, solo en una cárcel, a punto de ser ejecutado, y todos le abandonaron. ¿Cómo podrías definir eso? Éxito. ¿Cómo podrías decir que eso fue lograr el objetivo? Pablo mismo lo dice. Dios me dio fuerza para que por mí se cumpla la predicación. Y Pablo dice, lo terminé, lo hice. Dios obró en esta manera. Él estaba en control todo el tiempo para traerme a este lugar, en este momento, en esta situación, para que su palabra sea predicada a todo el Senado romano y a toda la audiencia, y mi testimonio lleve el evangelio hasta lo último de la tierra. Y pasó. Nada fracasó. Porque Dios usa todas las cosas para el bien de los que le aman. Y por eso un hombre que se deleita en su palabra, que teme a Dios, que guarda sus mandamientos, un hombre que vive para la gloria de Dios, que está plantado en ese huerto, ese hombre va a tener éxito. No importa lo que pase, no importa quién se levante, cuántos enemigos, qué quieren hacer, qué le puedan quitar, cuánto lo puedan lastimar, no importa. Todo va a llevar al éxito. Todo lo que hace prosperará. Es como José en Génesis capítulo 39, versículo 2, cuando fue puesto en la casa de Potifar. Y en medio de toda esa situación adversa, él fue fiel. ¿Y qué pasó? Prosperaba. Todo lo que hacía, cada cosa que tocaba, Dios lo hacía prosperar en su mano. Es como Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás, y usa la misma palabra, prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tranquilo. ¿Hay cosas que te preocupan? Hay una sola que te debería preocupar. Hay una sola que te debería preocupar. Deleítate en la sabiduría de Dios. Viví de acuerdo a su palabra. Y no va a haber nada que pueda estorbar el propósito soberano de Dios en tu vida. Y el éxito asegurado de todo lo que Dios planeó hacer a través tuyo. Eso es lo único que te tiene que preocupar. Y eso es lo que le dijo el Señor a Josué en ese texto. Salmo 128, versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Teme a Jehová, anda en sus caminos, vas a ser bienaventurado y te va a ir bien. Eso es el camino en el que vas a andar. Bueno, 2 caminos dijimos. Acabamos de ver el primero. El segundo va a tomar mucho menos texto para explicarlo, pero aparece en el versículo 4. El camino de la impiedad lleva una vida vacía de valor y trascendencia. El camino de la impiedad lleva una vida vacía de valor y trascendencia. Y lo que va a hacer ahora con el impío es lo mismo que hizo con el justo. Primero lo describió y después va a hablar del resultado. El camino de la impiedad lleva una vida vacía de valor y trascendencia. Va a describirlo primero y lo describe en una sola expresión. No así los malos. No así los malos. ¿Y a qué se refiere no así los malos? Bueno, los malos no se distancian de ese sistema que les adoctrina, que les conduce en un camino de rebelión a Dios y que les sienta en el lugar de influencia. Ellos no escapan de eso. Ellos no aman la palabra, no disfrutan de entender la verdad de Dios. No así los malos. Y no así los malos también se refiere a lo que dijo del árbol. El hombre justo va a ser como ese árbol, pero el malo no. Acá va a mostrar un contraste completo con lo anterior.
El hombre malo es lo opuesto al hombre justo. El contraste ahora lo va a ser, no es como un árbol, es como un tamo que arrebata el viento. Así que la descripción del impío es así de sencilla, no es como el justo. El resultado de esta vida del impío se describe en la próxima expresión, que son como el tamo que arrebata el viento. En la cultura oriental, cuando se cosechaba el trigo, había que limpiarlo de la paja que quedaba mezclada, y la única forma de hacerlo era ir a un lugar donde corriera viento, usualmente era en alguna loma o algún lugar así, un día que había algo de viento, y pararse con esos rastrillos de dientes largos, ¿no es cierto?, y revolear el grano para arriba. Y el viento hacía el trabajo, porque, claro, la paja es mucho más liviana, y el viento la empujaba y la volaba, y el grano caía limpio al piso. Entonces, en vez de tener que ir grano por grano limpiándolo, simplemente tirabas la pila, la tirabas para arriba suficientes veces y quedaba todo limpio. Y eso era muy, muy gráfico, ¿no? Y está usando ahora este cuadro para mostrar cómo se ve la vida de una persona que no ama la palabra de Dios y que vive de acuerdo al pensamiento de este mundo. Él es una persona que, a diferencia del justo que está arraigado, él es arrastrado. Él es empujado por cualquier brisa y cualquier viento porque no tiene peso, no tiene sustancia, no tiene raíz. Y entonces no tiene manera de resistir la fuerza del viento a su alrededor. Pero no solamente está mostrando lo vulnerable que es, lo frágil que es la situación de esta persona, sino que llamarlo tamo es una forma de mostrar lo inservible que es todo lo que esta persona va a hacer durante toda su vida. Mientras vos tenés a un hombre que está dando fruto y su vida no solamente está firme y segura, sino que es provechosa, por el otro lado tenés la basura, lo que se tira, lo que no sirve para nada, lo que se quema. Eso es cada persona que no construye su vida sobre la verdad de la palabra de Dios. Y solamente eso, sin importar cuánto el mundo la alabe a esta persona, o frente al mundo cuántos logros tenga esta persona, toda la grandeza, toda la riqueza, todo el poder, toda la fama, todo eso es nada, es paja arrastrada, solamente esperando a ser quitada para lo que es verdaderamente valioso pueda permanecer y él ser tirado a un lado. Eso es el segundo camino. Yo decía al principio, esto es lo más importante que vos tenés que entender de esta vida. Todos nosotros estamos en uno de esos dos caminos. Todos nosotros. Y este mundo es confuso. La apariencia de este mundo engaña la realidad de lo que está viviendo cada persona. Pero vos tenés que mirar lo que el Salmo acaba de decir y preguntarte, ¿quién soy yo? Acá el Salmo no habla de la persona que va a la iglesia, que cumple con ciertos requisitos. Ya describimos cómo el Salmo lo señala. Y ahora llega a la conclusión, que podríamos marcarlo como el tercer punto. Dijimos, son dos caminos, dos destinos. El camino de la justicia lleva una vida de gran gozo y mucho fruto. El camino de la impiedad lleva una vida vacía de valor y trascendencia. En tercer lugar, el camino de la justicia será reconocido y el camino de la impiedad destruido. El camino de la justicia será reconocido y el camino de la impiedad destruido. Llega el versículo 5 con ese por tanto, para cerrar todo este cuadro con una conclusión que va a marcar este contraste de una forma aún mucho más tajante. Y ahora va a arrancar al revés, va a arrancar con el malo primero,
diciendo, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. ¿De qué juicio está hablando acá? Bueno, del juicio que toda la Biblia da testimonio, el juicio que en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, les leo. Salomón cerró todo ese libro de sabiduría con estas palabras. El fin de todo el discurso oído es este. Este es el resumen. Son las palabras finales del hombre más sabio que caminó sobre la faz de la tierra después de Jesucristo. Y él dijo así, el fin de todo es esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El día del juicio es el que va a pesar el verdadero valor de lo que hicimos en esta vida. Y es Dios el que va a evaluarlo. Y entonces el Salmo 1 está hablando de ese juicio y está diciendo, no se levantarán los malos en el juicio. O sea, estos malos no van a mantenerse en pie en ese momento. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Con contraste, ¿no es cierto? Los pecadores y los justos. Estos son los dos caminos de los que estamos hablando, ¿sí? Y habla de la congregación de los justos. Hoy en día no hay ninguna iglesia en donde no haya personas como el segundo punto. Todas las iglesias siguen la regla que el Señor mismo anunció. Cuando le habló a los discípulos de la historia del trigo y la cizaña, ¿se acuerdan? Y habló de que el fin de los tiempos iba a ser como un hombre que había sembrado trigo, vino su enemigo y en medio sembró cizaña. Y entonces los trabajadores dijeron, ¿querés que saquemos la cizaña? Y dijo, no, van a arrancar el trigo también, dejen que crezca todo junto. Y esa es la parte clave de esa historia, que crezca todo junto, para que al final del tiempo, cuando sea todo cosechado, se divida todo. Y entonces el trigo va a ser guardado en el granero y la paja, la cizaña, va a ser quemada. Y Jesús dijo, así va a ser al final de los tiempos. Cuando el Señor venga y envía a sus ángeles a separar. Los caminos están separados. Todos nosotros estamos caminando en diferentes caminos, pero todos caminamos juntos. Hay hijos de familias cristianas que tal vez todavía no se han dado cuenta que están caminando por el camino de la destrucción, que solamente piensan que por ser parte de las actividades, esto es sinónimo de ser parte del pueblo de Dios. Hay personas que por mucho tiempo han asistido a una iglesia, a esta iglesia o cualquier otra iglesia, y que piensan de que eso es caminar el camino de la salvación. Pero aquí este salmo no lo permite, nos dice estos dos caminos son distintos, pero avanzan juntos hasta el día en que llegue el juicio. Cuando ese juicio llegue, entonces, los pecadores no van a estar, no se van a levantar en la congregación de los justos. Llega el día cuando en el pueblo de Dios solamente van a estar los que se describieron en esa primer parte del Salmo. Solamente los justos. Y para que no nos confundamos, Jesús aclaró esto. No os engañéis. En 1 Juan, él dijo, no os engañéis. Todo el que hace justicia es justo. ¿Quieren saber quiénes son los justos? Los que hacen justicia. Los justos son los que van a estar en la congregación y solo ellos. Hay muchos pasajes, yo recién les cité el de Mateo 13, cuando Jesús habla de las trigo y la cizaña. También está el pasaje de las ovejas y los cabritos, esta separación. Y el versículo 6 termina, porque Jehová conoce el camino de los justos,
mas la senda de los impíos perecerá. Estas son palabras de gran consuelo para el pueblo de Dios, porque esa expresión, Jehová conoce el camino de los justos, nos muestra un Dios cercano, un Dios que sabe todo lo que estás pasando. Él conoce tus cargas, tus luchas, tus pruebas. Él conoce tus enemigos. Él conoce todo lo que pasa a tu alrededor. Él lo sabe todo. Y es más, la palabra conoce ahí es una palabra que en el Antiguo Testamento se usa para hablar de una relación íntima. No es solamente que Dios sabe lo que te está pasando. Él te ama. Él te cuida. Él está en control. Él no va a dejar que nada malo pase. Él conoce a los que son suyos. Él los va a acompañar. Él va a estar a su lado. Es lo que leíamos, ¿se acuerdan en 2 de Timoteo? Cuando veíamos en el capítulo 2, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce Dios a los que son suyos. Y aparte es iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Pero el fundamento del Señor está firme. La iglesia está segura por esta realidad. Dios conoce quiénes son sus hijos. Y ellos están seguros en sus manos. Él los va a proteger, Él los va a guiar, Él los va a sostener, Él va a proveer todo lo que ellos necesitan. No hay de qué temer. Mas la senda de los malos perecerá. La senda de los malos. Hay un camino que lleva a un precipicio, que cae en la destrucción eterna. La senda de los malos perecerá. Muestra que no solamente ellos perecerán, sino todo el camino que recorrieron perecerá. Toda su vida va a ser como un castillo de arena construido donde está acercándose la ola del mar, que cuando llegue no va a dejar ni rastro de que jamás estuvo ahí. Su vida va a terminar en la completa destrucción, sin ninguna trascendencia. Estos son los dos caminos y los dos destinos. Este pasaje entonces nos presentó este contraste. ¿Cómo respondemos a este contraste? Yo te decía, cada uno de nosotros tiene que examinar su corazón y preguntarse, ¿por qué camino estoy caminando yo? Eso es lo más importante de esta vida. Lo demás, este principio va a desarrollarlo. Si vos estás caminando en el camino de la justicia, Dios va a cumplir su propósito en tu vida. No hay peligro. El éxito está asegurado. La gracia del Señor se va a mostrar en tu vida hasta el final. Si no, estás en un grave peligro. ¿Y qué hacer? Hay buenas noticias. Porque todos nosotros comenzamos caminando en el lado equivocado de la vida. Todos nosotros comenzamos caminando nuestra vida dominados por nuestro pecado, viviendo para nosotros mismos, arrastrados por la corriente de este mundo, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Pero la buena noticia es que Dios es un Dios compasivo, rico en misericordia, que por su gran amor con que Él amó al mundo, dio a su Hijo para rescatarnos de esa condición, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si bien esta es la condición en la que todos estábamos, por la gracia del Señor, vos podés responder a este llamado que la palabra de Dios te hace esta mañana. ¿Y cuál es el llamado? Abandoná tu pecado, tu independencia. Reconoce a Dios como el Dios que te creó, que te amó, que envió un Salvador para rescatarte, y ve a Cristo en esa cruz como tu única esperanza y clamale a Él por salvación. Y la Biblia dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta es la promesa del Señor. No digas, ¿quién va a subir al cielo, Matías? Esto es tan difícil. No voy a poder nunca entonces llegar al cielo, porque llegar al cielo no tiene que ver con tu esfuerzo, tiene que ver con la gracia de Dios, que por medio de la fe
te salva. Cuando vos clamás a Él por salvación, ¿lo crees? Clamá y vas a ser salvo. Y este es el camino por el que Él va a dirigir tus pasos hasta darte ese final que tanto esperamos. Oramos. Padre, tú ves los corazones y conoces la obra que estás haciendo en cada uno. Y ves, Señor, con claridad estos dos corazones de los que hablábamos, los dos caminos. Y Señor, te rogamos que tú obres para salvación en cada uno de los que escuchan este mensaje. Porque así lo creemos, que tú quieres salvar. Y solo pedimos lo que sabemos que es tu voluntad. Salva, Señor. Salva a nuestros amigos. Salva, Señor, a nuestros hijos. Salva a nuestras familias. Salva a nuestros vecinos, a las personas con las que nos relacionamos cada día. Y a nosotros que nos has salvado por tu gracia, permítenos caminar en este camino cada día, porque es solo tu gracia y tu poder el que lo va a hacer. Hazlo, Señor, en nosotros. Permítenos ser fieles y abandonar este mundo y su sistema y deleitarnos en tu palabra, porque solo así nuestra vida va a estar llena de este fruto. Ayúdanos, Señor, a caminar de esta manera y muestra tu poder en nuestra debilidad para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.